2020 de ingeniería industrial, en el cual consistía que nos daba este pequeño diagrama, este diagrama que está acá, donde B corresponde al cilindro y pistón y A corresponde al tanque. Como podemos ver, tanto A y B están conectados. ¿Por qué? Por esta tubería que está acá. Entonces, el enunciado nos dice lo siguiente. Nos dice que en A hay 20 litros de agua a 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados y un título de 30%. Y después nos dice de que B está vacío. Entonces ya, ahí nos dieron los datos iniciales, tanto de A como de B. ¿Qué es lo que yo hago? Antes de empezar a hacer el ejercicio, lo primero que yo tengo que hacer es escoger cuál va a ser mi sistema termodinámico. En este caso, yo escogí mi sistema termodinámico, tanto A como B, y es por eso que pongo acá, inicio A más B, donde el volumen inicial va a ser igual al volumen de A más el volumen de B. Pero ¿qué nos dice el enunciado? ¿Cómo se encuentra B inicialmente? Se encuentra vacío, y es por eso que acá el volumen de B va a ser 0. Entonces, el volumen inicial va a ser igual al volumen de A más 0, porque B está vacío. Por lo tanto, el volumen inicial van a ser los 20 litros de A, que nos dice el enunciado, 20 litros. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Y luego nos dice de que el sistema que estamos analizando, A más B, se encuentra a una presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Y el título, que va a ser de 30%. Ese 30% yo lo puedo representar como 0,3. Esos son los datos iniciales que nos da el sistema. Entonces hasta ahí anotamos lo que son nuestros datos iniciales. Luego, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que se calienta A muy lentamente. Cada vez que el enunciado les diga de que un sistema se calienta ya sea muy lentamente o de forma cuasi estática o cuasi equilibrio o de manera reversible o sin fricción, ustedes ya tienen que pensar en que su ejercicio va a ser un proceso ideal. Y ya saben, un proceso ideal, al ocurrir de manera muy lentamente, va a tener infinitos estados. Va a tener varios estados, de 2 a más estados. Entonces ya, nos dice que se calienta muy lentamente. Entonces muy lentamente ya, proceso ideal. Hasta que el título alcanza un valor del 44%. Entonces vamos a tener una condición final para A más B, donde el título final va a ser igual al 44%. Y ese 44% lo podemos representar como 0,44. Hasta aquí, chicos, lo que es poner los datos y analizar el sistema. ¿Está todo claro o tienen dudas? Hablen ahorita, chicos. ¿Cómo? ¿La cantidad de estados de qué depende? Depende del proceso. Si el proceso es real, su sistema solo va a tener estado final y estado inicial, nada más. En cambio, si el proceso es ideal, su sistema va a tener infinitos estados. Eso ya lo vimos ya en la teoría, lo que son los procesos reales y los procesos ideales. Normalmente los procesos ideales son conocidos como procesos muy lentamente, procesos cuasi equilibrio o cuasi estáticos, o procesos reversibles, o también son denominados procesos sin fricción. Eso lo vimos en ayudantías anteriores, en lo que es la teoría. ¿Queda claro o no? Si el enunciado le dice muy lentamente, ya usted tiene que pensar que el proceso es ideal. Gracias. ¿Otra duda, chicos? ¿Alguien sabe por qué analizamos A más B? Porque están unidos. Exactamente, porque están conectados mediante esta tubería. ¿Ya qué otras dudas tienen, chicos?
A ver si, ¿cómo puedo saber a cuál ponerle A y a cuál ponerle B? Eso el ingeniero se los coloca como dato. Ah, ya. El Si ingeniero es se que, los coloca. si es que no estuvieran unidos, ¿qué pasa con B si está vacío? Solo vemos A y B, no importa, o igual se ve B. Repítalo de nuevo, no lo escuché bien. Va a disculpar. Si es que no está unido A y B, ¿qué pasa con B? ¿No se le toma importancia? A ver, si es que no está unido, ¿qué me quiere decir esto? Si es que esto está de esta forma y ya se encuentras solamente así, Claro, ¿o cómo? claro, en el inicio dice A más B, digamos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si es que ya no están unidos? Si es que ya no están unidos, si es que están separados, usted va a tener que analizar A por, A por separado y B por separado. En pocas palabras, va a tener dos sistemas termodinámicos, un sistema termodinámico A y otro sistema termodinámico B. Va a tener que analizar A por separado y B por separado. Más adelante vamos a ver ejercicios de esa forma, no se preocupe, en los que A y B no están conectados. Pero como en este caso A y B están conectados mediante esta tubería, podemos analizarlo los dos al mismo tiempo. ¿Queda claro o no, chicos? ¿O tienen dudas todavía? ¿O qué otras dudas tienen? Al compañero que hizo la pregunta, ¿quedó claro o tiene dudas? Quedó claro, gracias. Ya, vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que dijo el compañero. Es muy buena su duda. Vamos a copiar esto. Ya. A ver. Ya, ¿qué pasa si yo tengo este pequeño sistema? A este le voy a llamar, a este lo voy a denominar A, y al que está acá lo voy a denominar B. ¿Qué pasa si yo tengo ese sistema, chicos? ¿Yo puedo analizar A más B como conjunto o no? No nos olvidemos, este es un émbolo o un pistón ya. Yo les pregunto, ¿A y B están conectados o no? No, No están conectados, ¿cierto? Están separados por este émbolo que está acá. Entonces, cuando eso suceda, chicos, yo voy a tener que analizar A por separado. Voy a tener un sistema A, un sistema termodinámico A, donde este sistema termodinámico A va a estar a ciertas condiciones en la cual el enunciado me lo va a dar. Y también voy a tener otro sistema termodinámico B. Entonces, en ese caso, voy a tener dos sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico A y otro sistema termodinámico B. Entonces, aquí ya tengo dos sistemas termodinámicos, en donde A y B nunca se van a juntar debido a esto, debido a que el émbolo está ahí. El émbolo no va a permitir que A y B se mezclen. ¿Queda claro o no, chicos? ¿O tienen dudas? Sigue. Sí, está bien. Los demás, chicos. Sí, auxiliar, está bien. Entonces, ya. Dicho eso, vamos a borrar esto. Entonces, una vez que ya tenemos todos los datos anotados, me dice que el pistón ejerce una presión total. Bueno, el pistón ejerce una presión total de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. En pocas palabras, nos está diciendo que la presión que se ejerce sobre este pistón, no nos olvidemos, este es el pistón. Sobre el pistón se ejerce una presión total de 1,4. Entonces, aquí anoto yo
la presión que se ejerce sobre el pistón, que es 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y yo sé que dentro de mi sistema A más B, yo tengo una presión inicial de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, ya anoté esos datos. Ahora, el enunciado me dice, determine la cantidad de calor suministrado, y después me dice que calcule la cantidad de masa que queda en B. Esto hace referencia a la cantidad de masa que queda en B en un estado final. Porque inicialmente B, ¿cómo está, chicos? Inicialmente B, ¿contiene alguna masa o no contiene masa? Inicialmente no contiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está vacío. Pero a medida de que el sistema se vaya calentando, a medida de que nuestro sistema se vaya calentando, puede ser de que el émbolo se mueva o no se mueva. En el caso de que se mueva hasta este punto, ¿qué va a pasar con B? Cierta cantidad de masa que estaba en A va a pasar a B, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? A medida de que el émbolo se vaya moviendo, inicialmente está vacío, pero a medida de que se vaya moviendo, cierta cantidad de masa va a pasar a B. Y eso es lo que nos pide el enunciado. ¿Qué cantidad de masa hay en B en un estado final? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? ¿O tienen dudas todavía? Para que avancemos de una vez. Está Se claro. entiende. Se entiende, auxiliar. Van a agrupar, chicos. Entonces sigamos. Ya. Entonces, a este estado inicial yo lo voy a denominar estado 1. Estado 1. Estado 1, A más B. Donde yo sé que B inicialmente está vacío. Y es por eso que lo tacho de esa forma. Entonces, este estado inicial, yo simplemente lo copio acá. Mi estado 1, A más B, en los cuales yo tengo solamente los datos de la presión de mi sistema, A más B, que es 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, y el título de mi estado 1, que es del 30%, que eso es equivalente al 0,3. Y mi volumen de mi sistema, el volumen total 1, que va a ser el volumen de A más el volumen de B, donde yo sé que B inicialmente está vacío. Entonces, mi volumen inicial va a ser igual al volumen de A, donde el volumen de A son los 20 litros. Y esos 20 litros en metros cúbicos son de producto. Entonces, como a mí me están dando el título, chicos, yo directamente puedo saber en qué estado me encuentro. Si mi título se encuentra entre un valor de 0 y 1, ¿en qué estado me encuentro? Mezcla. Mezcla. En el estado de mezcla, ¿cierto? Si mi título se encuentra entre un valor intermedio de 0 y 1, si mi título se encuentra entre un valor intermedio de 0 y 1, yo voy a estar en el estado de mezcla. Y acá me está dando mi título. Mi título es igual a 0,3. Y 0,3 se encuentra entre un valor intermedio de 0 y 1. Por lo tanto, yo digo que este estado 1 se encuentra en el estado de mezcla. Entonces, como estoy en el estado de mezcla, yo directamente con esta presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, puedo ir a las tablas termodinámicas y definir mis demás variables. Donde mis demás variables son la temperatura de mi estado 1, el volumen específico del líquido, volumen específico del vapor, energía interna del líquido y energía interna de vapor. Yo sé que la temperatura, yo sé que estoy en el estado de mezcla y sé que mi temperatura en el estado de mezcla es igual a la temperatura de saturación. Y acá está. Mi temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación. Y eso es igual a 100,01 grados centígrados.
Ojo, estoy en la presión 1, en la presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, estoy usando valores aproximados. Quizás en tabla no hay el valor de 1 y hay de 1,033. Y estoy usando ese valor, que es aproximado a 1. Ya sigamos entonces. Y como estoy en el estado de mezcla, yo tengo que calcular además el volumen específico del líquido y de vapor a esta misma presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Y yo la calculo, donde el volumen específico del líquido a la presión de 1 es de 0,001044. Y el volumen específico del vapor a la presión de 1 es igual a 1,67. Entonces, como yo ya tengo el título, chicos, yo puedo hallar el volumen específico de mi estado 1. Yo sé que el volumen específico de mi estado 1 va a ser igual al título de mi estado 1 por el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido. Todo eso más el volumen específico del líquido. Realizando esa operación, yo obtengo que mi volumen específico de mi estado 1 es igual a 0,50173. Entonces ya hallé mi volumen específico de mi estado 1. Nuevamente, yo voy a tabla y calculo mi energía interna del líquido a la presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, y asimismo calculo mi energía interna de vapor. Y yo obtengo esos valores de tabla, donde la energía interna del líquido es de 100,02 y la energía interna de vapor es 598,7. Nuevamente, como estoy en el estado de mezcla, yo sí o sí necesito calcular la energía interna de mi estado 1. ¿Y cómo la calculo? La calculo con ayuda del título y además con la ayuda de la energía interna de líquido y de vapor, donde la energía interna de mi estado 1 va a ser igual al título 1 por la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido, todo eso más la energía interna de líquido. Y yo obtengo ese valor, 249,624. Hasta aquí, chicos, ¿está todo claro o tienen dudas? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Entiende? Está bien, auxiliar. Está bien. Entonces, una variable importante que ustedes sí o sí tienen que calcular en un sistema cerrado es la masa. Como yo puedo ver de que tengo el volumen total de mi sistema, que es 0,02 metros cúbicos, y además tengo el volumen específico de mi sistema, con estos dos valores del volumen total y el volumen específico, yo puedo calcular lo que es la masa de mi sistema. Yo conozco la fórmula del volumen específico. El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Pero como estoy hablando de mi estado 1, voy a decir que el volumen específico de mi estado 1 va a ser igual al volumen total de mi estado 1 sobre la masa total de mi estado 1. Y yo les pregunto, ¿el volumen específico de mi estado 1 lo tengo o no lo tengo? Sí. Sí, Lo tengo, ¿cierto? Lo acabo de encontrar acá. Entonces, este valor es conocido. El volumen total de mi estado 1, ¿yo lo tengo o no lo tengo? sí, Yo sí lo tengo, ¿cierto? Es este de acá, el volumen total de mi estado 1. Entonces, la única variable que me faltaría hallar sería la masa de mi estado 1. Entonces, realizando simples despejes, la entropía, chicos, para su primer parcial no la van a ocupar. La entropía ustedes la van a ver en la segunda ley de la termodinámica. Por el momento, su primer parcial solamente es hasta la primera ley. No se preocupen por la entropía. Entonces,
Realizando simple despeje, yo puedo obtener una fórmula que me relaciona la masa con mis demás variables y así la puedo calcular, donde la masa de mi estado 1 va a ser igual al volumen total sobre el volumen específico. Realizando esa operación, yo obtengo que la masa de mi estado 1 es igual a 0,03986. Hasta aquí, chicos, ¿todo claro o tienen alguna duda? Todo claro. Todo claro. Ya. Entonces, Todo claro. inicialmente en mi estado 1, mi sistema se encuentra de esta forma, ¿cierto? La presión de mi estado 1 es igual a 1 kilogramo fuerza. Y la presión que se ejerce sobre el émbolo, en pocas palabras, la presión del exterior es igual a 1,4. ¿Quién me dice? ¿Por qué en este estado 1 el émbolo no se mueve? Porque ¿Por qué? la presión externa es mayor que la ¿Cómo? La exterior es mayor que la interna. La presión del medio exterior es mayor a la presión interna. En pocas palabras, esta presión de mi sistema es menor a la presión del exterior. En pocas palabras, esta presión de 1 kilogramo fuerza no va a poder levantar esta presión de 1,4. No sé si queda claro o tienen dudas en esa parte. Sí se entiende al final. Los demás, es importante que ustedes sepan ese análisis. Es importante que ustedes sepan cuándo el émbolo va a empezar a subir. Se entiende. Entonces sigamos, chicos. Inicialmente el sistema se encuentra así. Vayamos al estado. Esto vamos a taparlo todavía. Ya. En mi estado 1, la presión de mi estado 1 era de 1 kilogramo de fuerza, ¿cierto? El enunciado me decía de que mi sistema se calentaba muy lentamente, ¿cierto? Entonces, si se calienta muy lentamente, la presión también aumenta muy lentamente. Entonces, como se está calentando de esa forma, mi presión va a aumentar de manera lenta, donde inicialmente mi presión era de 1, y en un cierto tiempo la presión va a aumentar a 1,1. Yo les pregunto, a esta presión de 1,1, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? No. ¿Cómo? No se mueve. La otra compañera, no la escuché bien a la compañera. Que no se mueve, dije. Ah, ya, está bien, va, disculpa. Entonces, a esta presión, el émbolo todavía no se mueve. Se sigue calentando muy lentamente. A la presión de 1,2, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? No se mueve. No. Tampoco se mueve. ¿Y qué pasa con el volumen del sistema? ¿Permanece o no permanece constante? Constante. Permanece constante. Permanece constante, ¿cierto? Sigamos. Y a la presión de 1,3, ¿el sistema se mueve o no se mueve? No. Tampoco, ¿cierto? No. Y a la presión de 1,4, tampoco. tampoco, ¿cierto? Ya, entonces, una vez llegado a ese punto, como yo sé que a la presión de 1,4, el sistema todavía no se mueve. Y además yo sé que a esa presión el volumen va a seguir siendo constante, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que del estado 1 al estado 2 me voy a ir a volumen constante. Y cada vez que me voy de un estado a otro estado a volumen constante, igualo a una presión, que en este caso igualamos la presión de mi sistema con la presión del exterior. Hasta ahí, chicos, ¿está todo claro o tienen alguna duda? Los escucho. Está claro, señor. Los demás, chicos. ¿Se
Sí, entiende? Este se entiende. Y entonces, ya. Además, como es un sistema cerrado, yo sé que en un sistema cerrado la masa es constante. Por lo tanto, voy a decir que la masa de mi estado 2 va a ser igual a la masa de mi estado 1. Y además yo sé que el volumen también permaneció constante. Por lo tanto, voy a decir que mi volumen total de mi estado 2 va a ser igual al volumen total de mi estado 1. ¿Y qué pasa si el volumen total y la masa total es constante, chicos? ¿Qué otra variable es constante? Volumen específico. El volumen específico, ¿cierto? Si el volumen de mi sistema, en pocas palabras, el volumen total y la masa total son constantes, el volumen específico de mi sistema también va a ser constante. ¿Hasta ahí está todo claro o tienen dudas? ¿Los escucho? todo No, claro. claro. Está claro. Sigamos. No nos olvidemos. Nuestra condición final es esta. Condición final. Mi título en mi estado final tiene que ser del 44%. Y entonces, en mi estado 2, una vez hecho ese análisis, yo tengo que mi volumen de mi estado 2 es 0,02, la presión de mi estado 2 es 1,4, la masa de mi estado 2 es igual a la masa de mi estado 1, que es 0,03986. Y el volumen específico del estado 2 va a ser igual al volumen específico del estado 1. Entonces, como yo tengo dos variables intensivas, que en este caso son la presión y el volumen específico, con esas dos variables yo ya puedo definir mi estado termodinámico. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Yo con esta presión de 1,4 me voy a las tablas termodinámicas y calculo el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Y acá yo ya tengo calculado el volumen específico del líquido y el volumen específico de vapor a la presión de 1,4, que es 0,001051, y la del vapor, que es 1,254. Una vez que yo encuentro ese volumen específico de líquido y ese volumen específico de vapor, yo procedo a comparar esos dos volúmenes específicos con el volumen específico de mi estado. Y yo les pregunto, ¿cómo es el volumen específico de mi estado 2 con respecto al volumen específico del líquido y del vapor? ¿Es mayor, es menor, es igual o se encuentra en un valor intermedio? Un Valor valor intermedio. Intermedio. Se encuentra en un valor intermedio. Entonces, si se encuentra en un valor intermedio, ¿en qué estado me encuentro? Mezcla. Mezcla. En mezcla, ¿cierto? Como mi volumen específico de mi estado 2, este volumen específico, como mi volumen específico de mi estado 2 se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del volumen específico del vapor, yo concluyo que estoy en el estado de mezcla. Entonces, como estoy en el estado de mezcla, con esta misma presión de 1,4, puedo seguir definiendo mis demás variables termodinámicas, como ser la temperatura, la energía interna del líquido y la energía interna de vapor. No nos olvidemos, siempre que nos encontremos en el estado de mezcla, ¿qué es lo que yo tengo que calcular, chicos? Título. El título, ¿cierto? Entonces calculamos el título, que en este caso, como estamos en el estado 2, yo voy a calcular el título de mi estado 2, donde el título de mi estado 2 va a ser igual al volumen específico de mi estado 2 menos el volumen específico del líquido, todo eso dividido entre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Y donde mi título de mi estado 2 es igual a 0,3996.
Ya, entonces, como yo veo que como mi título tiene este valor, yo les pregunto, este es mi título de mi estado 2. Yo les pregunto, ¿llegamos o no llegamos a la condición final? Todavía. Todavía. Aún el sistema se tiene que seguir calentando. Aún no llegamos a la condición final. Entonces ya no llegamos todavía. Entonces sigamos. Entonces, como les dije anteriormente, como yo estoy en el estado de mezcla, con esta misma presión de 1,4, yo puedo seguir definiendo mis demás variables, que son la temperatura de mi estado 2, que va a ser igual a la temperatura de saturación. ¿Por qué va a ser igual a la temperatura de saturación, chicos? ¿Por qué la temperatura de mi estado 2 es igual a la temperatura de saturación? Porque estamos en el estado de mezcla. Y en el estado de mezcla, esa condición, bueno, en el estado de mezcla nos dan esa condición de que la temperatura de mi estado es igual a la temperatura de saturación. Entonces sigamos. Entonces ya tengo la temperatura de mi estado. Yo tengo que calcular la energía interna del líquido y además la energía interna de vapor con esta misma presión de 1,4. Entonces, procedo a calcular. Yo sé que la energía interna de mi estado 2 va a ser igual al título de mi estado 2 por la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido. Todo eso más la energía interna del líquido. Y realizando esos cálculos, yo obtengo que la energía interna de mi estado 2 es igual a 305,61 kilocalorías sobre kilogramo. Entonces, hasta acá, yo ya analicé lo que es. Yo ya analicé lo que es mi estado 2. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o está todo claro? Todo claro. Todo claro sería. Claro. Claro. Entonces, sigamos. No nos olvidemos, como no llegamos a la condición final, mi sistema se va a seguir calentando. Ya, esto lo vamos a subir más arriba. Ya. En mi estado 2, la presión de mi sistema era 1,4, ¿cierto? Ahora, como mi sistema, esto lo vamos a poner como estaba hace rato. Mi estado 2 se encontraba de esta forma, ¿cierto? Ya. Entonces, la presión de mi estado 2 era 1,4. Entonces, como mi sistema se está calentando de manera muy lentamente, la presión de mi sistema igual va a aumentar muy lentamente. De 1,4 va a aumentar a 1,40001. Va a aumentar hasta este punto. Y yo les pregunto, a esta presión de 1,40001, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? Se mueve. Y si Sí. se mueve, ¿cómo se va a mover el émbolo? ¿De manera rápida o muy lentamente igual? Muy Muy lentamente. lentamente. Muy Se va a mover lentamente. muy lentamente. Entonces va a ser en este punto de que cierta cantidad de masa que había en A va a pasar a B. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto el émbolo se va a mover, chicos? Yo no tengo topes acá. ¿Hasta qué punto se va a mover el émbolo? El émbolo puede moverse hasta cualquier punto. Se puede mover hasta acá o solamente se puede mover hasta acá. No lo sabemos. Como les digo, el émbolo se puede mover hasta acá o
Ya, chicos, entonces, como les decía, a esta presión de 1,40001, el émbolo se va a expandir muy lentamente. La cuestión acá es, ¿hasta qué punto se va a expandir? El émbolo se va a expandir hasta este punto, hasta que el título de mi sistema sea de 0,44. ¿Por qué les digo eso? Porque el émbolo quizás se puede expandir hasta este punto. Quizás a ese punto el título de mi sistema llega a 0,4. Entonces no va a cumplir mi condición final. Así que el émbolo, el sistema se va a seguir calentando muy lentamente. Quizás se expande hasta este punto. Y supongamos que se expande hasta este punto y mi título aumenta a 0,42. Entonces, a ese punto todavía no va a cumplir con mi condición final. Entonces, yo voy a tener que seguir calentando mi sistema termodinámico. ¿Hasta qué punto lo voy a calentar? Hasta que el título de mi sistema sea 0,44. No sé, chicos, si tienen dudas sobre ese análisis o está todo claro. Todo claro, auxiliar. Los demás, chicos, ¿está claro? ¿Tienen dudas? Sí, está claro. Entonces, yo estoy diciendo que mi émbolo se expande hasta que mi título sea de 0,44. ¿Y de qué forma se expandió, chicos? ¿De qué forma ocurrió la expansión? Esta presión de 1,40001 es aproximadamente igual a la presión de 1,4, ¿no, chicos? Sí. Sí, ¿cierto? En realidad, la presión 3 es esta. Pero como 1,4001 es aproximadamente a 1,4, yo puedo decir de que mi expansión ocurrió a presión constante. En pocas palabras, la presión de mi estado 3 va a ser igual a la presión de mi estado 2. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda o está todo claro? Los escucho. Todo claro. Los demás. Se entiende, sí. Sí, se entiende. Ya. Ojo, chicos, en su examen, ustedes no pongan esta presión, no pongan, directamente pongan esto, de que la presión 3 es igual a la presión 2. Yo se las pongo para que más o menos se guíen. Y entonces, digamos, como la expansión de mi sistema ocurrió a presión constante, en pocas palabras, la presión de mi estado 3 es igual a la presión de mi estado 2, que es igual a 1,4. Y además yo sé que estoy trabajando con un sistema cerrado. Y en un sistema cerrado, la masa siempre es constante. Por lo tanto, la masa de mi estado 3 es igual a la masa de mi estado 2 y eso es igual a la masa de mi estado 1. Y ese valor yo ya lo había anteriormente. Y además, en este estado 3, yo ya utilizo mi condición final, que es de 0,44. Entonces, como a mí ya me están dando el título, yo ya puedo saber en qué estado me encuentro. ¿En qué estado me encuentro, chicos? Si mi título es 0,44. Mezcla. En el estado de mezcla, ¿cierto? Como mi título se encuentra entre un valor intermedio de 0 y de 1,
yo me voy a encontrar en el estado de mezcla. Entonces, como estoy en el estado de mezcla, con esta misma presión de 1,4, yo puedo ir a tabla y definir mis demás variables termodinámicas, las cuales son la temperatura, el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Como estoy en el estado de mezcla, yo sé que la temperatura de mi estado 3 es igual a la temperatura de saturación. Entonces calculo el volumen específico del líquido y del vapor. Y con ayuda de este dato, del volumen específico del vapor y del líquido, y con ayuda del título, yo puedo hallar lo que es el volumen específico de mi estado 3, que es igual al título 3 por el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido más el volumen específico del líquido. Y me sale un valor de 0,5523. Entonces sigamos. Además, yo calculo lo que es la energía interna de líquido y de vapor con esta misma presión de 1,4. Y con la ayuda de esta energía interna de líquido y la energía interna de vapor y la del título, yo puedo hallar lo que es la energía interna de mi estado 3. Ocupando esta fórmula, yo obtengo este valor. La energía interna de mi estado 3 va a ser igual a 325,496. Ahora yo quiero saber, yo sé que mi sistema se expandió. La pregunta es, ¿qué tanto se expandió, chicos? ¿Cómo yo calculo el volumen total de mi estado 3? ¿Quién me dice cómo lo calculo, chicos? ¿Con qué dato? La masa y el volumen específico. Exactamente, con la masa y el volumen específico, ¿cierto? Entonces, vamos a poner la fórmula del volumen específico. Yo sé que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Como estoy hablando de mi estado 3, yo voy a decir que el volumen específico de mi estado 3 va a ser igual al volumen de mi estado 3 sobre la masa de mi estado 3. Yo les pregunto, ¿yo conozco el volumen específico 3 de mi estado o no? Sí. 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 Sí, cierto, lo acabo de hallar, está acá. Por lo tanto, esto de acá es dato. Ahora, yo les pregunto, ¿conozco o no conozco el volumen total de mi sistema 3? ¿Lo conozco o no lo conozco? El volumen total. No. No. No lo conozco, ¿cierto? Esto va a ser una incógnita. La masa de mi estado 3, ¿lo conozco o no lo conozco? Sí. Lo Sí. conozco, ¿cierto? Es esa masa que permaneció constante en todo el sistema. Entonces, si yo despejo el volumen 3, mi fórmula me va a quedar de esta forma. Me va a quedar de esta forma. El volumen total de mi estado 3 va a ser igual al volumen específico de mi estado 3 por la masa de mi estado 3. Entonces, reemplazando esos valores, chicos, yo obtengo, reemplazando esos valores, yo obtengo el volumen total de mi estado 3, que me sale 0,022. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber qué tanto se expandió B? Yo puedo calcular qué tanto se expandió B. Yo sé que el volumen de mi estado 3 va a ser igual al volumen de A más el volumen de B. En este caso, B en el estado 3, ¿se encuentra vacío o se encuentra contenida por cierta cantidad de masa? Tiene masa. Otra masa. Tiene masa, ¿cierto? Y si tiene masa, ¿va a tener volumen o no? Sí. También. Sí, ¿cierto? Entonces, el volumen de mi estado 3
va a ser igual al volumen de A más el volumen de B. Esto lo vamos a poner acá. Esto lo vamos a poner acá. Ya, ahora yo les pregunto, ¿el volumen de mi estado 3, yo lo conozco o no lo conozco? Sí. Sí, Lo conozco, lo ¿cierto? conocemos. Es este de acá. Entonces, eso es dato. ¿El volumen de A, yo lo conozco o no lo conozco? Sí, ¿Cuánto era el volumen de A? 0,02. Era 0,02 metros cúbicos. En pocas palabras, el volumen de A es el volumen de este tanque. Y el volumen de este tanque, al ser un recipiente rígido, siempre va a permanecer constante. Y ese valor, al inicio me lo dieron, que en A hay 20 litros. Entonces, por lo tanto, yo conozco este valor. Ahora, el volumen de B en este estado 3, ¿yo lo conozco o no lo conozco? Ojo, el volumen de B en este estado, ¿yo lo conozco o no lo conozco? No. No, No. ¿cierto? Por lo tanto, esa va a ser mi incógnita. Y realizando simple despeje, yo puedo obtener esto. Realizo despeje y yo puedo decir que el volumen de B va a ser igual. El volumen de B va a ser igual al volumen total de mi estado 3 menos el volumen de A. Y reemplazando valores, yo sé que el volumen de mi estado 3 es 0,022 metros cúbicos. Y el volumen de A en metros cúbicos, ¿cuánto era? Era 0,02, ¿cierto? Y si realizo esa operación, ¿cuánto es el volumen de B en mi estado final? 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la 0,00. menos 3. En pocas palabras, 0,002 metros cúbicos. Entonces B de estar inicialmente vacío pasó a estar, o pasó a tener un volumen final de 0,002 metros cúbicos. Y esto en litros, si no me equivoco, es 2 litros. Para que vean que realmente B se expandió cierta cantidad. Hasta aquí, chicos, ¿está todo claro o no? ¿O tienen alguna duda? Todo claro. Los demás, chicos. Perfecto. Claro. ¿Entendió? Ya, entonces sigamos. ¿Qué es lo que nos pedía el enunciado? Nos pedía que determinemos la cantidad de calor suministrado y además cuánta masa queda en B. Ojo, esto en el estado final. Y que grafiquemos los diagramas en un proceso PV y presión versus temperatura. Entonces, para determinar la cantidad de calor suministrado, ¿qué fórmula yo utilizo? En pocas palabras, ¿qué fórmula me relaciona el calor? La primera ley. La primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, yo recurro a la primera ley de la termodinámica, donde yo sé que el calor menos el trabajo es igual a la variación de la energía interna. Donde es la sumatoria del trabajo más el trabajo eléctrico, más el trabajo de compresión, más el trabajo de expansión. Yo sé que en mi sistema no existe agitación,
Por lo tanto, esto es 0. Además sé que no existe trabajo eléctrico, por lo tanto, esto es 0. Y tampoco existe trabajo de compresión, por lo tanto, eso es 0. Pero sí existe expansión, no nos olvidemos de eso. Entonces, mi primera ley me quedaría de la siguiente forma. El calor más el trabajo de expansión. Bueno, menos el trabajo de expansión. Y esta variación de energía interna va a ser igual a la masa que permaneció constante en todo el tiempo por la energía interna de mi estado final menos la energía interna de mi estado inicial. Y simplemente acomodo mi primera ley y me va a quedar de la siguiente forma. Calor menos el trabajo de expansión. Este menos multiplica esto. Menos por más es menos. Y esto se mantiene. En acá copio lo mismo. El calor menos el trabajo de expansión va a ser igual a la masa. En este caso, la energía interna de mi estado final hace referencia a la energía interna de mi estado 3. ¿Por qué digo de mi estado 3? ¿Cuál es mi estado final, chicos? Mi estado inicial es el estado 2. Luego tengo un estado 3. Y mi proceso termina en el estado 3. Yo les pregunto, ¿cuál es mi estado final? ¿Es el estado 1, el estado 2 o el estado 3? Estado 3. El estado 3, ¿cierto? Y es por eso que pongo acá la energía interna de mi estado final, que es la energía interna del estado 3, menos la energía interna de mi estado inicial, hace referencia a la energía interna de mi estado 1. Entonces, como el problema a mí me pide de que calcule el calor suministrado, tengo que despejar el calor. Este trabajo de expansión que está con negativo, yo lo paso con positivo. Y se encuentra de esta forma. Nos va a quedar que el calor va a ser igual a la masa de mi sistema por la energía interna de mi estado 3 menos la energía interna de mi estado 1 más el trabajo de expansión. Vuelvo a copiar lo mismo. El calor va a ser igual a la masa por la energía interna de mi estado 3 menos la energía interna de mi estado 1. Ahora yo les pregunto, este trabajo de expansión, ¿de qué estado a qué estado ocurrió? En pocas palabras, la expansión de mi sistema, ¿de qué estado a qué estado ocurrió esa expansión? 2 a 3. ¿Cómo? Del estado 2 a 3. Exactamente. En el estado 2, mi sistema aún no se había expandido. Pero, ojo, eso es mi estado 2. Pero, ¿qué pasó en mi estado 3? En mi estado 3, mi sistema ya se expandió. Entonces, yo voy a decir que la expansión ocurrió del estado 2 al estado 3. Entonces, la expansión de mi sistema ocurrió del estado 2 al estado 3. Entonces, sigamos. Todo esto de acá lo sigo copiando. Se mantiene. Entonces, este trabajo de expansión va a ser igual a la presión del estado 2 al estado 3. Y yo me fijo, ¿cómo es la presión del estado 2? Es 1,4. ¿Y la presión del estado 3 cuánto es? También es 1,4. En pocas palabras, la expansión ocurrió a presión constante. Y acá pongo la presión del estado 2 al estado 3. Entonces, la presión del estado 2 al estado 3 por el volumen del estado 3 menos el volumen del estado 2. Todo eso multiplicado por mi factor de conversión, que es 10 a la cuarta sobre 427. En acá, esto acá se mantuvo ahí y simplemente ya, se mantiene. Ya, sigamos.
Ahora yo les pregunto, el calor de mi sistema es lo que me pide, es lo que me pide el enunciado. Por lo tanto, va a ser mi incógnita. Yo les pregunto, ¿la masa de mi sistema lo conozco o no lo conozco, chicos? Sí. Sí lo conocemos. Sí lo conocemos, ¿cierto? Lo hallamos acá. Y esta masa en todo, en todo mi proceso fue constante. Acá está y acá está. Siguió siendo la misma. Entonces, esta masa yo la conozco. La energía interna de mi estado 3, ¿lo conozco o no lo conozco? Sí lo conozco. Está acá. Lo calculamos. La energía interna de mi estado inicial, de mi estado 1, también la conozco. Se encuentra acá. La energía interna de mi estado 1. Y está acá. Más la presión del estado 2 al estado 3. Voy al estado 2 y veo que la presión es de 1,4. Voy al estado 3 y también veo que la presión es de 1,4. Y ahí pongo esa presión del estado 2 al estado 3, que es de 1,4. Y el volumen del estado 2, bueno, el volumen del estado 3, voy y me fijo. El volumen de mi estado 3 lo conozco, es 0,022. Menos el volumen de mi estado 2, voy a mi estado 2 y me fijo. El volumen de mi estado 2 es 0,02 metros cúbicos por el factor de conversión. Entonces reemplazo esos valores y yo puedo obtener lo que es el calor suministrado al sistema. Y en este caso, ¿quién me dice por qué el calor salió positivo? Porque estaba en expansión. Y ¿Cómo? pues que se estaba calentando. Porque mi sistema se calienta, exactamente. Si mi sistema se está calentando, el calor me sale positivo. Y en este caso, como mi sistema se está calentando o está recibiendo calor, este calor tiene que ser positivo. Entonces está bien. Entonces hasta ahí es lo que es la primera ley. Además, ¿qué era lo que nos pedía el enunciado? Determinar cuánta masa queda en B. Entonces, vamos a analizar el sistema. En este punto, en el estado 1, ¿B contiene alguna masa o no? No, No, ¿cierto? En este punto del estado 2, ¿B contiene alguna masa o no? no tampoco. Tampoco. No. En este estado 3, ¿B contiene alguna masa? Sí. Sí. Entonces, es eso lo que nos pide el sistema. ¿Qué cantidad de masa hay en B en mi estado final? Entonces, vamos a analizar mi estado final. No nos olvidemos, ¿en qué estado se encuentra mi estado 3? ¿En el estado de mezcla, vapor calentado? ¿O en qué estado se encuentra? Mezcla. Estado de mezcla, ¿cierto? Vamos a tener esto. Mi sistema se va a encontrar más o menos así. Yo sé que el título de mi sistema es del 44%, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que si estamos en el estado de mezcla, mi sistema va a estar contenido tanto por vapor como también por líquido, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Como estoy en el estado de mezcla, yo sé que en mi sistema tengo vapor y líquido. Y acá lo puedo representar. ¿Qué pasa si mi título en mi estado final hubiese sido 1, chicos? Sería vapor. Todo mi sistema estaría contenido por vapor, ¿cierto? Y se quedaría de esa forma. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, pero en este caso, no. Mi título es de 0,44. Por lo tanto, voy a tener vapor y agua. Ahora,
¿Es correcto de que yo diga que acá arriba tenga agua y que acá abajo tenga vapor? No, ¿Es correcto o No, no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no? por su densidad. por la densidad del Exactamente, agua. exactamente, por el tema de densidades. Sí o sí acá tiene que haber por debajo agua y por encima vapor. Vapor. Entonces mi sistema más o menos se va a encontrar de esta forma. El enunciado me pide solamente que calcule la cantidad de masa que hay en B. Entonces yo solamente voy a analizar B. Solamente analizo B. Traer al frente. Si estoy analizando B, si solamente analizo B, chicos, si solamente analizo B, ¿en qué estado se va a encontrar B? Si todo lo que está contenido en B es vapor. No los escucho, chicos. Si solamente estoy analizando B y yo veo que en B solamente hay vapor, ¿en qué estado se va a encontrar? Vapor saturado. Vapor saturado, ¿cierto? Y por lo tanto, en este punto de B, el volumen específico de B, en este punto, el volumen específico de B va a ser igual al volumen específico del vapor, ¿sí o no? Sí, Ya. No nos olvidemos, este es mi estado final. Vamos a borrar. Vamos a borrar. No nos olvidemos, estamos analizando el estado 3. Estado 3 A más B. A más B. Ya. Ahora, yo ya sé eso. Ahora, como el enunciado me está pidiendo qué cantidad de masa queda en B, yo puedo hallarla mediante esta fórmula. Yo sé que el volumen específico, es igual al volumen total sobre la masa. Como solamente estoy analizando B, voy a decir que ese volumen específico, bueno, voy a decir que esta fórmula va a ser igual al volumen específico de B. El volumen específico de B va a ser igual al volumen total de B sobre la masa total de B. Pero este volumen específico de B, ¿a qué es igual? El volumen específico de vapor. Exactamente, al volumen específico del vapor. Y ahora yo les pregunto, en mi estado final, ¿yo conozco el volumen específico del vapor o no? En mi estado final. Vayamos a mi estado final. Yo me fijo, ¿conozco o no conozco el volumen específico del vapor? Sí. ¿Sí lo conozco o no? sí, Lo conozco. Ya, entonces, esto acá es dato. Dato. Y ahora, en mi estado final, ¿yo conozco el volumen de B o no? Voy a mi estado final. ¿Yo conozco el volumen de B? ¿Sí o no? sí. Igual lo conozco, ¿cierto? Nuevamente, esto es dato. Nuevamente, la masa final en B, ¿yo la conozco o no la conozco? Nuevamente, voy a mi estado final y veo, ¿yo tengo la masa final que hay en B o no? No,
No, ¿cierto? ¿Y esta masa qué es? La masa total. De todo el sistema. Exactamente, esta es la masa total de todo mi sistema. Pero yo quiero la masa de B. Por lo tanto, no la conozco. Y simplemente la masa de B en el estado final va a ser mi única incógnita. Por lo tanto, yo la despejo. Y me va a quedar de esta forma. Que la masa final en B va a ser igual al volumen total de B sobre el volumen específico de vapor. Para que no se chipen un poco, acá vamos a poner esto. Yo sé que este es el volumen específico de B. Y acá. Y además sé que mi volumen específico de B es igual al volumen específico del vapor. Simplemente despejo, me va a quedar de esta forma. Entonces, reemplazando valores, yo sé que el volumen específico, bueno, el volumen total de B es de 0,002 metros cúbicos. Y además conozco el volumen específico de vapor, que es 1,254. Entonces simplemente realizo esta operación y obtengo la masa final que hay en B. Y me queda este valor, 0,0016 kilogramos. Y si ustedes quieren hallar la masa que quedó en A, esta masa que queda en A, ustedes pueden hacer eso, pueden hacer esto, la masa que queda en A. Esta es la masa de B. Masa de B. Masa de B. Masa de B. Y masa de B. Ya. Si ustedes quieren hallar la masa final que hay en A, ustedes pueden hacer lo siguiente. Yo sé que la masa de mi estado 3 es igual a la masa final que hay en A más la masa final que hay en B. Yo les pregunto, ¿la masa de mi estado 3 lo conozco o no lo conozco? Les pregunto, chicos, ¿la masa de mi estado 3? Lo conozco. Aquí está el dato, ¿cierto? La masa final que hay en A, ¿lo conozco o no lo conozco? Sí. La masa final que hay en A la conozco, chicos. No, no, no. No, no la conozco. No la conozco. Entonces, esta va a ser mi incógnita. Y la masa final que hay en B, ¿la conozco o no la conozco? Sí. Sí, la acabamos de hallar hace un momento. Entonces, como la masa final que hay en A es mi única incógnita, yo simplemente la despejo. Y me va a quedar de la siguiente forma. La masa final que hay en A va a ser igual a la masa 3 de mi sistema menos la masa final que hay en B. Y realizando esa operación, yo tengo que la masa final que hay en A es de 0,3826. Y ahí quedaría el ejercicio, chicos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o está todo claro. ¿Dudas, chicos? ¿Está todo claro? Profesor, una duda. Sí. Desde el estado 2 al estado 3 hubo una expansión, ¿cierto? En esa parte yo la analizo a través de condiciones, cuando hay equilibrio o no hay equilibrio. Y Sí. por esa vez yo, en presión, como estaba en 1,4, se suponía que estaba en equilibrio y yo lo llevé a presión constante, ¿cierto? Y esta parte de analizar cuando se está expandiendo a 1,4001, ¿solo tengo que suponer lo que hay expansión o cómo? Sí, con esta presión de 1,4, bueno, 1,40001. Inicialmente, a ver. Esta es la presión exterior, ¿cierto? La presión exterior.
que era de 1,4, ¿cierto? Sí. Y la presión de mi estado 2 era de 1,4 igual, ¿cierto? Sí, sí. Yo le pregunto, esta presión de 1,4, a esta presión de 1,4, ¿el émbolo se va a mover o no? No. Todavía, ¿cierto? ¿Y qué me dice el enunciado? ¿Qué me dice el enunciado? Me dice que mi sistema se calienta muy lentamente. Entonces, si se está calentando muy lentamente, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar infinitesimalmente a una presión de 1,40001. Y a esta presión de 1,4001, ¿el émbolo se va a mover o no se va a mover? No se mueve. Se mueve muy lentamente, ¿cierto? Se va a mover. Entonces, esta presión, esta ya va a ser la presión del estado 3. Esta presión, yo la anoto acá. La presión de 3 va a ser 1,40001.